En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración en el Martes Santo. Seguimos poniendo en este altar los propósitos personales y comunitarios de cada uno de ustedes, pensando en sus familias. Cada uno de nosotros, cada católico debe tener un propósito firme en esta Semana Santa. Necesitamos volver a Dios, necesitamos revestirnos con la vestidura blanca de los hijos de Dios. Ponemos pues sus intenciones, las de sus familias, pedimos por los que se encomiendan a nuestras oraciones, también por las intenciones de las familias que nos acompañan a través de las redes sociales. Ofrecemos esta misa en acción de gracias por el cumpleaños de Marielo Pérez de Lobo, Abril Gosenbrus, por la conversión espiritual de la familia Mendieta Blanco, rogativa por Jefferson, Arturito, Mercedita, Ángel y Blas, rogativa por la salud de Max Antonio Garay, por la salud espiritual y corporal de la familia Calvache Sánchez, familia Sánchez Coloma, familia Casco Traña, familia Pichardo Maradiaga, familia Zacarías González, familia Gallo Meléndez, familia Juárez Medina, familia Martínez Camacho, por la señora María Teresa de Campos, familia Rosario Campos, familia Campos Salgado, familia Campos Lazo, familia Ramos Flores, por Mauricio Pérez Salti y familia, Lorena Narváez y familia, Yajaira Morales y familia, Johanna Miranda y familia, Tony Sainz y familia. También encomendamos la salud de todos nuestros hermanos enfermos. Pedimos por Carla Ramos, señor Carlos Campos, doña Guillermina Machado, señora Josefa Balmaceda, señora Chepita Reyes, Fabrizio Arturo, niñita María Emma Sánchez Blanco, Hamid Dolicani, Regina Meyer, Daniel Otero, por la señora Iliana Garrido Balmaceda, que está siendo intervenida quirúrgicamente por el éxito de esta operación. También pedimos por las benditas ánimas del purgatorio. Encomendamos a Eduardo Sánchez, María Guillermina Sánchez, María Eugenia Sánchez, Madre María Auxiliadora Gómez, Rosita Meléndez de Gallo, Fernando y Gloria Ramos, Leonel Lola Avendaño, Andreita de la Concepción Meléndez de Mejía, señora Noyita Mayorga, señor Francisco Valdizón, señor Juan Antonio Pérez, Flavio Vinicio Marenco Rubí, Herminio Sotuyo, señora Elia Batún Baaz, Nila Espinosa de Calderón, Álvaro Borges, Luis García Espinales, Carmen Uriarte, Enrique Yolanda Sanson, Carlos Alberto López Sanson, René Camilo Celedón Sosa, Byron Madrid, Salvador Portocarrero, Quilma Amaya Granja, Niñito Jimmy Antonio Torres Bolaines, Efraín Sainz Rojas, Socorro del Carmen Pineda Montano, Lila González Alarcón, Isaura González Alarcón, Graciela Rosalpina Pineda, al cumplir 14 meses de su fallecimiento, Gustavo José González Rivera y Teodora Martínez. El Señor dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Yo proclamaré siempre tu justicia y a toda hora tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Siéntese, hermano. Queridos hermanos, los evangelios del día de hoy y del día de mañana tienen indudablemente un aroma de tristeza que se percibe desde el primer momento. Estamos a las horas finales de Jesucristo en esta tierra y es inevitable mencionar, pues, una traición terrible como la de Judas y las negaciones de Pedro. Sumemos a todo esto el abandono de los discípulos, sumemos la violencia de los enemigos de Cristo y luego todo lo que sigue, la manera de cómo fue torturado, la manera de cómo murió nuestro Señor. Tanta tristeza que uno tendría, como dijo un santo, que no amar a Jesús para dejar de sentir. ¿Cómo puede uno saber que a un amigo de uno le haga todo esto y quedarse impasible? Pero el hecho de que haya esa sensación de tristeza no significa que deje de haber luz para nosotros en estos días, enseñanza, camino. Precisamente lo más notable de la pasión de nuestro Señor es que Él es el lucero que permanece encendido, es decir, en toda esta oscuridad, el único que sigue brillando es Jesús. Y como nosotros somos seguidores de Jesucristo, entonces a nosotros nos interesa la luz que Él nos regala, incluso si todo lo demás está a oscuras. Lo que Cristo nos muestra siempre es importante para nuestra vida. Hoy, por ejemplo, podemos aprender algo sobre la traición de Judas. Hoy por la tarde, en la misa vespertina, vamos a hablar de Pedro. Hay unas 4 teorías
que muchos estudiosos han hecho sobre la traición de Judas, el origen de la traición de Judas. Quizá podríamos decir, vamos a verla por separado. ¿Cuál es la primera teoría? Dice que en Judas hubo ante todo una decepción personal. Se decepcionó de Jesucristo. Claro, es una frase muy dura decirla para un apóstol, pero resulta que la misma frase la dice Cristo. Dice el Señor en una página del Evangelio: dichoso aquel que no se escandalice de mí, aquel que no encuentre obstáculo para creer en mí. Recordemos aquella otra página del Evangelio cuando el joven rico, cuando el Señor le hizo la propuesta de que vendiera todos sus bienes a los pobres y los repartiera a los pobres, fue demasiado para él. Se fue entristecido. No era lo que estaba esperando. En todo caso, le dio la espalda a Cristo. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Escritura de esta actitud de decepcionarse, cuando el sermón del pan de vida, duro, difícil para los judíos asimilarlo. Y dice Jesús en ese sermón que el que no coma su carne no tiene vida eterna. Y la gente, nos narra el Evangelio, comenzó a irse y decían: este lenguaje es muy duro. Es decir, a ellos les gustaba el Jesús de los milagros, a ellos les gustaba el Jesús que arregla los problemas. Bueno, ese nos gusta a todos, ¿verdad? Pero el Jesús que dice palabras que nos comprometen, Jesús que nos dirige la palabra y hiere como una espada nuestro corazón por nuestras miserias, pues generalmente a ese Jesús se le da la espalda. Pues la teoría dice que Judas se decepcionó de Jesús, pero esto va unido a la segunda teoría: frustración política. Y voy a explicarle bien. Todo indica que Judas perteneció a un grupo extremista, de esos que ha habido prácticamente siempre en el Medio Oriente, también en el tiempo de Jesús. Tenemos a los celotes y tantos otros. Pues esos grupos que están convencidos que la violencia es el camino y que hay que aprender a dar golpes claros y certeros, y estaba seguro que Cristo apuntaba en esa dirección. Por ejemplo, cuando Cristo dice que el reino de Dios ha llegado, ese era como el santo y seña. Ahora sí, ahora ya viene la cosa, ahora se puso caliente, porque esa expresión para ellos significaba: ahora sí le toca a Dios, ahora sí. Además, no podemos negar que Jesús tenía todo el aspecto de un líder valiente. Pero Judas, así como pudo haber visto estos signos de mesianismo político en Jesús, también tuvo que darse cuenta de algunas cosas que decía Jesús o acciones de Jesús que le llenó el corazón de frustración. Porque para él Jesús hacía cosas raras. En una oportunidad dijo Jesús: hay que hacerse como niños para entrar en el reino de Dios. Y no solamente lo dijo, imaginémonos a Judas pensando en ese momento, reflexionando, diciendo: ¿Cómo? Si los niños no son soldados, que ponga a otros como ejemplo. Los niños no tienen vigor, no tienen fuerza. ¿Qué cuento eso de los niños? Lo que necesitamos son valientes guerreros. Ellos, incluso los otros discípulos, también creo que por ahí iba en su pensamiento, porque nos dice el Evangelio que no dejaban a las pobres madres que se acercaran a Jesús con los niños. Y Jesús, en vez de rechazar o regañar a la gente, regañó a sus discípulos y a Judas incluido, diciéndoles: la cosa no es como ustedes piensan, dejen que los niños se acerquen a mí. Es así. Hay que ser humildes. Eso fue un balde de agua fría para Judas y para otros. Además, Jesús, en otra página de la Escritura,
Estamos hablando de las cosas que quizá decepcionaron a Judas. Además, Jesús propuso como modelos de fe, como modelos de acogida al Evangelio, a personas que también nosotros podemos decir nada que ver con lo que está diciendo el Señor. En una ocasión dijo: los publicanos y las prostitutas van delante. Imagínense, ¿cómo que van delante?, pensaba Judas. ¿Cómo? Y todo esto llenó su cabeza de inseguridades. Y en otra ocasión Jesús hizo algo que debió dolerle mucho más a Judas. Cuando el centurión romano llega donde Jesús y le dice que tiene un criado enfermo, y Jesús entonces le dice al centurión, fíjense, el guardia romano, un guardia al servicio del imperio romano, y le dice: voy a ir a curar a tu criado. Se pone en camino para ir a la casa del centurión, y resulta que para Judas, esa acción era una cuestión terrible, seria. No se supone que ellos son nuestros enemigos. ¿Cómo es que va a ir a la casa del centurión? Eso pensaba Judas. ¿Cómo es eso de ayudarle a un enemigo? Pero ahí estaba Judas con la libretita, apuntando, callado, aguantando. Él tenía una libretita donde iba apuntando todo. Y cada una de estas cosas iba creando una y otra decepción personal, decepciones políticas, etc. Y luego, de remate, Jesús elogia al centurión, diciendo que en Israel no ha encontrado tanta fe. Cuando el centurión le dice que no es necesario que vengas a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. No he encontrado en Israel tanta fe. Pone como modelo de fe a un pagano. ¿Cómo le habrá sonado eso a los oídos de Judas? Un pagano, la fe de un enemigo. Judas está entonces rabiosamente decepcionado de Jesucristo. Entonces, lo peor de su propia naturaleza empezó a salir a flote. Y aquí viene la tercera teoría, hermanos. Resulta que Judas era el encargado del dinero, era el tesorero del grupo de Jesús. ¿Y qué pasa cuando una persona está en proyecto con otra persona, pero se desencanta, o mejor dicho, deja de creer en el proyecto? Pues en ese momento es en que la gente dice: si de esto no va a salir nada, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezar a sacar mi tajadita, yo aseguro lo mío. Y se acabó. Eso empezó a hacer Judas, dicen estos estudiosos. En un momento dado, Judas se decepcionó radicalmente de Jesucristo, pero sigue todavía ahí. Está ahí, calladito, siempre con su libretita, tomando apuntes. Pero no olvidemos que la traición de Judas empezó ya mucho antes. La traición de Judas no empezó en la noche de la Pascua. La traición de Judas empezó mucho antes, cuando seguía caminando con Jesús, pero ya le escondía la mirada. Y Jesús no era ningún tonto. Sabía que Judas era de los que le escondía la mirada, como hemos dicho. En todo caso, Judas ya estaba dando señas de que no creía mucho. Estaba, pero no estaba. Y mientras tanto, seguía recibiendo el dinerito. Era un oportunista, se quedaba con el dinero. Así lo dice expresamente el evangelista Juan. Hemos mencionado, hermanos, 3 teorías de la traición de Judas: decepción personal, frustración política y rabia política, provecho egoísta y robo. Pero detrás de todo esto, las lecturas de hoy sugieren algo más tenebroso. El demonio quería destruir como fuera a Jesús. ¿Y qué estaba buscando el diablo? Un cómplice. El diablo estaba buscando una grieta, algún resquicio para entrar en ese círculo de los amigos de Jesús y poder consumar el crimen. Lo que no sabía Judas es que el diablo estaba en esa búsqueda
al ponerse en esa condición él de traición interior, de decepción interior, de hipocresía, de estar pero no estar, Judas más bien se estaba ofreciendo a sí mismo al demonio como perfecto candidato para esa obra del enemigo. Y por eso la cuarta teoría dice que realmente lo que sucedió en el caso de Judas es que él fue instrumento del poder de las tinieblas. Y aquí, hermanos, es donde la teología a veces es complicada, y de ahí surgió tantas películas sobre el Evangelio de Judas, que existe un Evangelio nuevo y no sé cuántas cosas más. Muchos escriben y piensan que si Judas entonces era un instrumento, entonces no era tan malo, fue un instrumento, pobrecito, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta todo lo que hemos venido explicando. Es verdad que Judas obró como verdadero instrumento del poder de las tinieblas, pero también es verdad que antes de convertirse en ese asqueroso instrumento de traición, Judas ya había rodado cuesta abajo por su propio pecado, porque su propio corazón o su corazón endurecido no había recibido la palabra de Cristo, porque él juzgaba a Cristo con sus propios criterios, porque él creía que tenía la razón y Cristo estaba equivocado, y desde su lógica, desde su propuesta, él condenaba el modo de actuar de Cristo. Es decir, ya Judas, desde mucho antes de que se diera esa acción muy próxima del demonio, ya se había enredado en sus propios intereses y pensamientos. De modo, hermanos, que si bien nosotros no podemos decir ni nos corresponde juzgar a Judas, ni decir si Judas es el peor pecador o no, si se condenó o no se condenó, eso no tenemos que decirlo nosotros. Solo Dios verá qué fue lo que hizo con Judas. Solo Dios tiene que juzgar a Judas. ¿Qué nos toca entonces a nosotros? Lo que nos toca es aprender. Por eso es que este Evangelio está hoy dentro de la Semana Santa. Nos toca aprender lo que podemos aprender allí. ¿Y qué es lo que podemos aprender? Primero, que yo jamás le puedo imponer mis planes a Dios. Yo jamás le puedo imponer mis planes a Dios, porque ese fue uno de los peores pecados de Judas, imponerle su pecado a Dios. ¿Y cuál es el remedio para no caer en esa tentación espantosa? El Padre Nuestro bien rezado, bien meditado, porque en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad. Dejar de imponer nuestra voluntad a Dios es lo primero que debemos hacer. Segundo, Judas estaba convencido de que era necesaria una liberación social. Y es verdad que el mensaje del Evangelio tiene una dimensión social, pero ojo, porque ahí nos enredamos todos. Las cosas tienen un orden. Las transformaciones de la sociedad pues son importantes, pero no es el corazón del Evangelio. Es la consecuencia natural de la obra de la evangelización. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que debemos hacer primero en el orden es ver si nosotros somos de Cristo, y luego vamos a ver cómo cambia la sociedad. Lógico. O sea que Judas le dio vuelta a las cosas. Asegurémonos primero ser de Cristo, pertenecer a Él, escuchar su palabra, ser verdaderamente sus discípulos, ser siervos de su reino, y en la medida en la que pertenecemos a ese Jesús, entonces las personas y las estructuras van a cambiar de acuerdo con el pensamiento de Dios. Entonces ese fue el terrible error de Judas, no cambiar su corazón y anticiparse creyendo que las cosas cambian de otra manera. Tercer error de Judas: hipocresía, robo. Remedio contra la hipocresía: sacramento de la confesión bien celebrado, la sinceridad, la transparencia ante Dios. Judas, ¿qué hizo en cambio? Empezó a juzgar a Dios.
empezó a jugar también a la doble vida. Cuidado con jugar con las tinieblas, porque un día tendremos como Señor al príncipe de las tinieblas. San Pablo dice: nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. Lo nuestro es la luz, la verdad, la transparencia. Ahí no hay espacio para nada de lo que hizo Judas. Cuarto problema de Judas: finalmente terminó siendo instrumento del enemigo, instrumento del príncipe de las tinieblas. El remedio para esa tentación, si no queremos que cualquier cosa sea Señor de nuestra vida, escoge como Señor a Jesucristo. Permanece como siervo de Jesucristo. Enorgullécete de ser de Jesucristo, y esa es la solución. Porque si eres de Jesús, Él te defiende para que nada más se enseñoree en tu vida. Si Jesús es tu Señor, entonces no va a haber ningún otro Señor en tu existencia. Aprendamos, hermanos, pues hoy martes santo, del ejemplo de Judas, y que Dios haya tenido piedad de él. Pero más que absolver o condenar a Judas, aprendamos que todo esto que sucedió con Judas puede suceder también en nosotros, en nuestras vidas. Pidamos al Señor ser fieles discípulos suyos, discípulos misioneros. Que así sea. Pongámonos ahora en pie, hermanos. El Señor Jesús ha llamado entre sus apóstoles también a Judas, el traidor. Con los mismos miedos, debilidades, decepciones y fragilidades de Judas, queremos elevar nuestras oraciones a Dios Padre, confiados en su infinita misericordia. Respondamos: en tu bondad, escúchanos, Señor. Por la Iglesia de Dios, para que se disponga a celebrar el misterio pascual, siguiendo fielmente los pasos de Jesús, roguemos al Señor. En tu bondad, escúchanos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que llegue a ellos el anuncio de la redención consumada en el árbol de la cruz, roguemos al Señor. En tu bondad, escúchanos, Señor. Por aquellos miembros de la humanidad que sufren, para que su dolor no sea inútil y puedan alcanzar la salvación, roguemos al Señor. En tu bondad, escúchanos, Señor. Por los aquí reunidos, para que nuestro arrepentimiento y penitencia sean camino de gracia y redención, roguemos al Señor. En tu bondad, escúchanos, Señor. En silencio ofrezcamos nuestras intenciones personales. Padre, acoge nuestra gratitud y nuestras oraciones que nacen de corazones deseosos de amarte, pero siempre frágiles y necesitados de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Siéntese, hermano.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Sócrates René, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los siervos que encomendamos en esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos al Padre que se haga siempre su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida, corazón. Mírame con compasión, no me dejes mal. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podéis iros en paz.